Hola, ¿cómo están? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo un poco de electrónica con ustedes. En este quinto video vamos a ver, como se ve en pantalla, un circuito o circuitos, fuentes generadores de tensiones en continua, es decir, fuentes de tensiones en continua. Nosotros en la vida cotidiana tenemos que alimentar dispositivos que necesitan energía, corriente y tensión en continuas, como por ejemplo nuestro celular, nuestra netbook, por ejemplo, y otros más. Necesitamos energizarla en valores en continua. Entonces, estos circuitos, como uno de los tantos es el que se ve en pantalla, lo que nos permite es transformar la tensión que recibimos en el toma corriente de la empresa de servicios de energía. Tenemos una tensión en alterna y toda esta etapa, todo este proceso hace que al llegar a nuestro dispositivo, que se expresa con esta resistencia que está acá, este sería nuestro dispositivo, la tensión que recibe el dispositivo es en continua. Bien, vamos a analizar todas las etapas que entran eh, en este circuito. Vamos a analizar detalle cada uno de ellos. Pero antes que nada yo quería aclarar algo de lo que hicimos en el video anterior, algo que para mí es interesante que no agregué, y que es el siguiente. A ver, nosotros en el ejercicio anterior, como vemos ahí, nosotros encontramos, ya en la parte final, buscamos nosotros la resistencia R2, como se ve en pantalla. Para ello nosotros partimos buscando la tensión de base, que es la tensión que estaba acá, y dijimos nosotros que la tensión de base, que era la misma tensión que la resistencia R2, era bueno, la suma de la caída de tensiones que había en el transistor y en la resistencia de emisor. Y a partir de ahí encontramos la resistencia R2. Pero podíamos hacerlo de una forma rápida, ya que estamos, quería comentarles, a partir de analizar esta malla que está acá, esta malla, la exterior, este circuito cerrado. ¿Por qué? Pues nosotros ya tenemos la resistencia R1, que ya la encontramos, y la corriente I1, y acá también tenemos la corriente I2, pero necesitamos la resistencia R2. Y bueno, a partir de Kirchhoff nosotros podemos decir que la tensión VCC es igual, bueno, se distribuye en la resistencia R1, es decir, la tensión VCC es igual a la caída de tensión en la resistencia R1, que es la corriente I1, por la resistencia I1, más la caída de tensión en esta resistencia, que es la corriente I2, por la resistencia R2. I2 por resistencia R2. Tenemos los valores de VCC, 15 voltios, la corriente I1 es 2 mA, la resistencia R1 que la encontramos, que es 6400 ohmios, más la I2, la corriente I2, que es 1,8 mA por la resistencia R2, que no la sabemos. Despejamos todos estos valores, pero bueno, antes calculamos 2 mA por 6400 ohmios, nos da 12,8 voltios. Esto lo llevamos para el otro lado. 15 menos 12,8 voltios, bueno, igual a 1,8 mA por R2. Pasamos 1,8 dividiendo, tenemos esta división. En la calculadora ponemos, bueno, 2,2 voltios dividido 1,8 por 10 a la menos 3. Y ahí encontramos el valor de R2, que es 1222,22 ohmios, que nos da exactamente lo mismo que aquí, que como verán acá, que nos da exactamente lo mismo. Es decir, en este caso, en esta etapa, con este método nosotros trabajamos con la tensión de base, pero podemos trabajar también con esta malla exterior. Bien, eso quería aportar. Ahora sigamos con lo que a nosotros nos interesa en este video. Bien, sigamos entonces. Nosotros tenemos este circuito que vemos ahora, y lo interesante sería plantear o preguntarnos qué hace cada una de estas etapas de este circuito. Para eso vamos a metafóricamente pensar de que tenemos un osciloscopio. Un osciloscopio es un dispositivo que que nos ayuda a los electrónicos a visualizar cómo es la señal eléctrica, cómo es la señal, cómo es la tensión de la señal que queremos visualizar o queremos sacar información. Un osciloscopio, bueno, consta de dos terminales en las cuales se pone en los lugares donde queremos visualizar, tener información de cómo es la señal. Si nosotros ponemos el osciloscopio en la entrada
lo que sería, si se quiere, el toma corriente, donde enchufamos las cosas. Visualmente nosotros tendríamos en el osciloscopio acá, tendríamos, a ver, vamos a hacer un poquito más arriba, tendríamos esta gráfica. Tendríamos una señal, como se ven ahí, una señal sinusoidal, ¿está bien? En términos comparativos, grande si se quiere. Ahí está, a ver, ahí está. Tendríamos esta señal que vemos acá. Esta. Bien. La primera etapa de la fuente, del circuito fuente, generador de tensión en continua, es lo que vemos acá, es esta etapa. Esta simbología representa la de un transformador. ¿Qué hace un transformador? Un transformador, la misma palabra lo dice, transforma valores de tensiones a valores más grandes o más chicos según cómo viene en la entrada. Es decir, si nosotros visualizáramos lo que tendríamos en estas terminales del transformador, es decir, a la salida del transformador, veríamos esta señal que está acá. Como ven, esta señal en términos de tensión, porque es una señal que mide la tensión, la gráfica de la tensión de la señal, veríamos que es una señal mucho más pequeña que la tensión de entrada, que la señal de entrada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace este transformador? Este transformador está reduciendo los valores de tensión. Viene un valor de tensión muy grande y lo reduce a un valor de tensión más pequeño, como se observa acá. Entonces, ¿qué hace un transformador? Un transformador reduce o aumenta los valores de tensión según cómo sea la construcción de los enrollamientos que tenga el transformador. La segunda etapa, o la siguiente etapa que entra en el análisis que estamos haciendo, es esta etapa que vemos acá. A ver. Esta etapa, que consta de diodos, como se lo ven ahí, que se llama puente de diodo, lo que hace es rectificar la media onda. Si nosotros con las terminales del osciloscopio quisiéramos ver cómo es la señal, como se ve acá, la señal que sale del transformador, que es esta, ingresa por acá e ingresa por, bueno, no se lo ve, ingresa por acá también, por acá. Entonces la salida de esta etapa serían estas terminales, esta y estas terminales, estas dos terminales que están acá. Con el osciloscopio nosotros vamos a colocar nuestras terminales tanto aquí y aquí. ¿Y qué veríamos nosotros en la pantalla? Veríamos esta que está acá. Es decir, ¿qué ha pasado? Esta señal sinusoidal que está acá, la primera etapa, la primera parte de la señal se mantuvo. Pero esta parte, como verán acá, ya no está más abajo, sino se puso arriba. Es decir, lo que hicimos fue rectificar media onda. O sea, la mitad de la onda pasó a estar arriba, como se ve ahí en pantalla. Bien, sigamos avanzando en la siguiente etapa y tenemos esta etapa, que es la etapa en la cual está presente un capacitor electrolítico. Si pusiéramos las pinzas del osciloscopio para ver, veríamos esto que está acá. Es decir, esta señal viene, vuelve a subir y como verán acá, da como consecuencia esto que está acá, que es, nosotros le llamamos rizado, porque es una atenuación, una variación muy pequeña que se hace con respecto al valor pico, es decir, cae muy levemente. Lo que sucede, ya lo veremos con más detalle, es que el proceso de carga y descarga del capacitor hace de que no baje totalmente la señal y eso hace que, bueno, medianamente se atenúe un poco la caída, ¿está bien? Y queda este rizado, entre comillas, lo llamamos rizado, tensión de rizado. Bien, y por último vamos a la última etapa, que es esta, que consta de una resistencia y esta es la simbología de un diodo Zener. ¿Qué hace esta etapa? Bueno, esta etapa termina de complementar todo lo que venía pasando. Si visualizáramos en el osciloscopio veríamos que, bueno, esta es la señal que viene del capacitor y cuando entra a esta etapa tenemos
ya la señal concretamente continua. Es decir, esta etapa lo que hace es directamente ya terminar de convertirla en continua. Y lo que viene después es ya la carga que se conecta. Este es ya el dispositivo, el artefacto, lo que sea que se está conectando ya para ser alimentado. Entonces ya a la salida de acá, nosotros tendríamos, conectado acá a la salida, tendríamos la señal enteramente en continua. Bien, nosotros, como se ve en pantalla, tenemos este circuito en el cual consta de un transformador y un puente de diodo. También existen otros circuitos, como el que vemos ahora, en el cual está compuesto de un transformador un transformador de punto medio, porque está justo al punto medio, hacemos referencia porque está justo a la mitad o en uno de los tramos del enrollamiento secundario del transformador y va conectado a masa. Y en este caso la etapa, en el cual acá lleva 4 diodos, en el cual llamamos etapas que es el puente de diodo, que es la etapa de rectificador de media onda. No hay necesidad de tener 4 diodos, sino un par de diodos como lo vemos acá. Es decir, esta etapa, este transformador que vemos acá de punto medio en complemento con este par de diodos haría exactamente lo mismo que hace estas dos etapas. Tanto el transformador sin punto medio es el transformador tradicional, en este caso con el puente de diodo hace exactamente lo mismo que esta etapa. Es decir, a ver, nuevamente ponemos acá para ver, acá. Es decir, esta etapa que está acá convierte, es decir, viene la tensión en alterna acá a las terminales de la entrada del transformador, y a la salida, es decir, acá tendríamos la reducción de la tensión, y después a la salida de estos dos diodos tendríamos la continua pulsante, es decir, la rectificación de la media onda. Esta se llama continua pulsante, también la llamamos comúnmente. Pues bien, hace exactamente lo mismo que el otro circuito.